gracias por estar en esta nueva actividad del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy nos acompañan Cecilia Cosi, quien es integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y también del Instituto de Derecho del Trabajo de Rosario. Es abogada laboralista, es delegada de base y es trabajadora bancaria. Así que bueno, tiene una experiencia y una visión por ahí enriquecedora porque ella puede hablar de las cuestiones que hoy vamos a intercambiar desde distintas ópticas. Y por otro lado nos acompaña Luis Roa, quien es también abogado laboralista, docente en distintas materias, especializaciones, carreras, todo relativo al derecho del trabajo, y también asesor sindical. Eh, Hoy la actividad tiene un poco la idea de conmemorar la Noche de las Corbatas, que se va a cumplir un nuevo aniversario el día miércoles. Así que bueno, hacer un poco el paralelo entre lo que era en esa época la labor de los abogados y abogadas laboralistas, la situación de los trabajadores y trabajadoras. Y Cecilia me pidió si podía compartir un video, así que ahora comparto pantalla y después le cedo la palabra para que puedan hablar los expositores. Nosotros somos de acá, toda la vida de Mar del Plata. Jorge era abogado laboralista, militante del PCR, en un momento en que era importante reprimir a todos los que eran abogados laboralistas, debido al plan económico, debido a las concepciones respecto a las condiciones de trabajo. Él y el doctor Centeno, autor del contrato de trabajo, entre los abogados que llevaron. Un día yo voy a buscar a mi hija al jardín, paso por el estudio, cuando yo fui a salir, gritó "Marta, me llevan", y después volví a mi casa porque mi hijo había quedado con una señora que los cuidaba y ya estaba la policía haciendo el allanamiento en mi casa y nos trasladan a la cueva. El 29 lo matan a Jorge en tortura. Traen a Centeno, cuando traen a Arestín, cuando traen a Richie, cuando traen y después cuando traen al Risto. En una de esas que bajan las escaleras corriendo, otro grupo dijo: ¿pero esto qué es? La noche de las corbatas. Claro, porque vieron todos con traje y corbata, porque lo habían llevado de tribunales o de los estudios. Por eso hoy cuando dijeron corbata en la memoria es un término que no me gusta. Me gusta la noche de las corbatas, porque fue el término que ellos le pusieron y que pude poner afuera. Bueno, le cedemos la palabra entonces a Luis y una vez que termine Luis, los invitamos a participar. Si alguien quiere compartir alguna idea, reflexión o aporte, una vez que termine Luis, vamos a prestar al intercambio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes, como se dice. Primero expresar que estoy muy contento porque me hayan invitado nada más ni nada menos que el instituto, y cuyo núcleo duro es un conjunto de compañeras y compañeros que tiene una fuerte tradición en el pensamiento crítico del derecho del trabajo y en el derecho social, a quienes admiro realmente mucho. Y bueno, la verdad está bueno, me complace, me pone muy, me conecta, digamos, en un momento en que de alguna manera Cecilia recién estaba rememorando, nos podría traer al corazón la memoria. No, no es un día cualquiera para los abogados eh, de trabajadores. Estamos en las vísperas de recordar una fecha muy importante para todos nosotros y nosotras, que es ni más ni menos que
el secuestro, tortura y asesinato de un gran jurista como fue Norberto Centeno, pero también lo que significó una trágica noche de las corbatas. Lo que significó, decía, una trágica noche de las corbatas entre el 6 y el 8 de julio del año 1977. A ver, es una enorme tentación, te miro a vos, Sebastián, como culpable, como responsable. No digo culpable así, evocando nuestras tradiciones judeo-cristianas, la culpa, a alguien le tenemos que echar la culpa. Es toda una tentación que me hayas convocado a mí y a Cecilia en un día como hoy. Y cómo se podría llegar a hacer un puente que nos permita reflexionar, pensar, reflexionar en esto de reflejarse y mirarse a uno mismo, y colectivamente, cómo mirar esta pandemia con otras pandemias. Y recién venía de otro Zoom, donde salió la alegoría de la pandemia como guerra y demás. Estaba hablando precisamente con los compañeros del Sindicato de Sanidad, que están en una medida de fuerza importante, ¿no? Y alguien dijo de ellos que están en la trinchera. No sé hasta qué punto me cierra esto de que la pandemia es una guerra, pero sí la pandemia me remite a otro tipo de alegorías, sí hemos tenido otras alegorías, hemos tenido otras pandemias, perdón. Cecilia arrancó su núcleo temático dando cuenta de cómo empezó todo esto, como diría Benedetti, el juego en el que estamos, ¿no? Y no arrancó el 3, el 16 o el 20 de marzo del año pasado, sino dio cuenta de una situación anterior que implicó todo un plan sistemático de desmonte de derechos sociales, que módicos o no, criticables o no, pudieron recuperar una serie de derechos que realmente habían quedado en el olvido, en el pantano de la historia, y que entre el 2003, 2004, 2005 al 2015 de alguna manera supimos reconstruir. Las reconstrucciones parciales de la ley de contrato de trabajo en ese periodo dan cuenta de eso, ya casi ni siquiera es opinión, es dato. Pero ella, Cecilia, refería a, cuando empezó a hablar de la pandemia, nos dijo de dónde veníamos, y veníamos de un escenario de profundo deterioro de las relaciones sociales, donde no es un dato menor que a simplemente 3 días de asumir el actual Poder Ejecutivo Nacional, el 13 de diciembre del 2019, se dictó este mentado decreto DNU, el 34, que establece la doble indemnización. ¿Por qué? Partiendo de un diagnóstico en el cual en tan solo 4 años y un poco menos se había duplicado virtualmente el desempleo. Y, de un 5,9% estábamos por arriba del 10 y orillando el 11. Se había multiplicado por 2 el desempleo, o mejor dicho, el subempleo demandante, que cuando nosotros queremos detectar la precariedad laboral es el primer índice que tenemos que tener en cuenta. También orillando entre el 11 y el 12%. Y un dato realmente espeluznante de la supuesta prepandemia, pero para mí una pandemia en sí mismo, pero no una pandemia sanitaria, sino económica, es el dato que teníamos un indicador del cual realmente es una novedad de carácter estadístico, como es el desempleo demandante, el empleo demandante. Es decir, aquellos trabajadores que aún teniendo un trabajo de 8 horas, trabajando incluso más de 35 horas por semana, buscan otro trabajo, y eso da cuenta que ya ni siquiera estamos hablando para salir de la pobreza, supuestamente, frente a un proyecto, un programa de gobierno que había venido a desterrar la pobreza, nos sumergió absolutamente en la pobreza. Empleo demandante, subempleo demandante, desempleo multiplicado por 2 entre el año 2015 y el 2019. Estábamos en presencia de una pandemia. Y vino de la mano también de un desmonte de derechos, que significó una flexibilidad
que fue desde la persecución de dirigentes gremiales. Cecilia pertenece a una organización cuyo secretario general estuvo en la palestra ahí y hasta agresiones físicas. Recuerdo ver que sufrió el compañero Sergio Palazzo cuando fue el episodio del Banco Central, de los despedidos del Banco Central. Pero estuvo precedida esta pandemia del 2020-2021, una pandemia donde se persiguió a dirigentes sindicales, donde se persiguió no mediante las armas legítimas de la democracia, sino mediante el derecho penal, donde se puso en tela de juicio la razón de ser, el sentido, la orientación, la teleología que empuja nuestra disciplina. Hace un ratito estábamos hablando del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo y cómo se planteó en el núcleo duro de esta pandemia económica, previa a esta pandemia sanitaria, se planteó resignificar el derecho al trabajo y por ejemplo, modificar el artículo 4. El capital simbólico, sin ninguna duda, fue mucho más lejos. Se persiguió a los jueces del trabajo. Enrique Arias Giver, la famosa cautelar y Marín, la famosa cautelar de la bancaria por una paritaria que habían acordado las partes, pero que se negó el Estado a homologar. Luis Raffagelli, Doritas Temis. También la otra pandemia se llevó muerto. ¿Por qué me estoy refiriendo a ellos? Porque hay algo que encuentro en común de lo que nos evoca esta fecha. ¿Por qué me recuerdo estos episodios que pasaron hace tan poco? Porque también se persiguió a abogados de la matrícula. Se nos estigmatizó, se nos persiguió. Y cuando uno se pone a pensar, ¿qué son los abogados a mí no me gusta decir abogados laboralistas. Los que me conocen dicen saben que soy medio mañoso en eso. A mí me gusta decir abogados de trabajadores y trabajadoras. No me defino por el objeto, me defino por el sujeto. No sé si está bien o está mal, epistemológicamente. Pero no mencionar esto es no advertir que los abogados de trabajadores y trabajadoras, las y los sindicalistas, los jueces y las juezas del trabajo, el derecho del trabajo individual y colectivo, las organizaciones obreras, la paritaria y la huelga, son esas poderosas herramientas que supimos construir en nuestro más que módico Estado social de derecho para precisamente modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. ¿Y por qué tengo que señalar esto cuando debiera hablar de la pandemia a la cual me convocaron a hablar? No, porque hablar de esa otra pandemia económica me remite a pensar la época, pensar este momento, pensar hoy, 5 de julio del año 2021. Son fechas que nos atraviesan. En esta fecha, en 1973, estaban en Carlos Paz, ahí Centeno, con May, con tantos otros, ahí discutiendo sobre la estabilidad en el trabajo. En el 59, en esta misma fecha, estábamos ahí en Huerta Grande, discutiendo un programa enorme para el movimiento obrero, pero no, estamos recordando este 5, 6, mejor dicho, el 6, 7, 8 de julio de 1977, que evoca nuestra fecha que nos define como abogados de trabajadores y trabajadoras, el día del abogado y la abogada laboralista. Y me refiero a esa fecha y me refiero a esta prepandemia o pandemia económica, porque las razones, los sentidos y las orientaciones de esa pandemia económica que precedió a esta pandemia sanitaria son exactamente las mismas. ¿Qué fue la dictadura cívico-militar? Fue la reacción que, ante la enorme movilización social que había aún en un momento muy complejo de nuestra historia, en 1975, en que la clase obrera erguida rechazó un profundo plan de ajuste en la jornada de junio-julio de 1975, el Rodrigazo. A partir de ese momento se empezó a detonar un punto de corte. La fecha del golpe cívico-militar estaba en cierne, era necesario aplicar una determinada política económica que conllevaba necesariamente una reforma laboral. En el golpe del 24 de marzo del 76, cívico-militar en marzo del 76, tiene su
es una reacción a la reacción obrera que fue y pidió por sus 623 convenios colectivos en las jornadas que dieron vuelta al Rodrigazo. Y la contrarreforma laboral nos hizo esperar ese golpe cívico-militar. La primera contrarreforma laboral fue lo que señaló Cecilia. La primera gran ley que destrozaron fue la ley de contrato de trabajo, derogando explícitamente 27 artículos y mutilando otros 98, 125 sobre un total de 300. Pero el capital simbólico o técnico jurídico no se terminaba ahí. Fueron al año siguiente, en las jornadas que nos hacen recordar nuestra fecha. Fueron por el resto del capital simbólico. No les bastaba mutilar la norma, no les bastaba mutilar el derecho al trabajo, acompañado de un impiedoso, un incalificable plan económico. Era necesario también perseguir a aquellos que encarnaban la ley laboral, aquellos que encarnaban la defensa de trabajadores y trabajadoras. Centeno, sin ninguna duda, no era el más revolucionario en términos épicos, pero era el más revolucionario junto a tantos otros porque en el día a día explicaba una verdadera vanguardia en la lucha por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, en nuestros pequeños lugares de combate que son los estudios jurídicos. Pero ¿por qué quiero señalar eso con respecto y ponerlo al lado de esta pandemia? Y porque se parece mucho. Porque lo que la dictadura cívico-militar, cuando fue por nuestros compañeros, por Centeno, por Fresneda, por Candeloro, por Arestín, lo que pretendió era precisamente modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo para hacer posible un determinado modelo económico. Sobre un derecho del trabajo que se estaba edificando sobre bases sólidas. De hecho, creo que a la ley de contrato de trabajo le faltó el famoso título 13 que redactó Norberto Centeno y que hablaba lo que algunos autores hablan de estabilidad propia. Humildemente creo que, siguiéndolo a Sebastián, la estabilidad eso no es estabilidad, el derecho al trabajo. Pero me quedo con ese reflejo entre nuestro 2016 y el 2019 en cuanto a políticas sociales y lo que fue el escenario que entornó a la noche de las corbatas. No soy tan... no voy a caer en la banalidad de comparar, mejor dicho, a una dictadura con un gobierno que puede tener mis críticas, pero que era democrático. Pero hay puntos de contacto en las políticas públicas que le dieron sentido a una y otra. Y por eso me parece interesante como punto de reflexión para pensar ese 76, ese 77, pensar nuestro 2016, nuestro 2019, y pensar también qué es lo que se quiso, qué es lo que se pretendió sobre el derecho del trabajo. Alguien me decía, Cornaglia, me solía insistir frecuentemente, que el derecho al trabajo constituyó un límite. Es la construcción de dos enormes límites, uno de una dimensión individual, el contrato normativamente intervenido, que es el contrato de trabajo. Cornaglia decía siempre que el otro límite es la organización obrera, ¿no? Los dos grandes límites, precisamente, que le dan sustento y sentido al derecho social y particularmente al derecho del trabajo. Y estas políticas públicas de la dictadura, como también algunas del 2016 al 2019, muchas de ellas, pusieron en crisis eso. Y cuando creo que saludablemente hubo una actitud democrática de reconstrucción de ese tejido social, Cecilia claramente dio cuenta de eso, a 3 días nomás de la asunción del actual gobierno, se dictan políticas anticíclicas, muy concretas. ¿Cuáles? El incremento al doble en la indemnización por despido, la declaración de la emergencia laboral, pero también, recordemos los 3 primeros 4 meses de esta etapa, lo que significaron las paritarias. En 3 meses, hasta los meses de enero y febrero, hasta mitad de marzo, las paritarias tenían una robustez y una capacidad en la recuperación del salario que realmente
hacía presagiar un gran momento. Es decir, hubo una primera reacción. Pero estoy pensando por qué lugares ir, porque estaríamos horas hablando si me metiera puntualmente, circunstanciadamente, pero es necesario en cada punto, en cada regulación, en cada casuística. Pero me parece que si tuviéramos que reflexionar sobre el periodo que se abre a partir del 20 de marzo, el 19 de marzo del 2020, implica por lo menos repensar el derecho del trabajo que supimos tener y el que tendremos que reconstruir. Yo dije algo recién que me lo enseñaba el maestro Cornaglia: el derecho al trabajo es un límite. El derecho al trabajo y uno de esos límites, y cómo se expresa ese límite, mediante esa sustracción normativa de contenido que es ese contrato legalmente intervenido. Y el otro, la organización obrera. Y hoy es realmente un desafío, como abogados laboralistas, que también formamos parte de la discusión de esa nueva arquitectura, es cómo volvemos a reconstruir en la relación individual de trabajo el límite. Y cómo volvemos a reconstruir en la relación colectiva de trabajo la organización, precisamente, la negociación, la capacidad de conflicto. Yo no, hace unos años, unos cuantos años, cuando me recibí de abogado, me acuerdo que en esta lectura desarrollista, evolutiva, esa idea del progreso continuo que tiene cierta mirada victoriana de la historia, los manuales de derecho al trabajo me decían que primero fue la represión, luego la tolerancia, luego el reconocimiento, y uno podría decir que a esta altura del siglo XXI debiéramos ser felices y comer perdices, ¿no? Y sin embargo no es tan así, creo que no es nada así, la historia es mucho más compleja. Me acuerdo que cuando leía esos libros muy optimistas, que ya estaban desactualizados porque estábamos en los 90, cuando leíamos esos libros optimistas, nos decían que la etapa que venía era la etapa de la autogestión, de la cogestión. La etapa superior del derecho del trabajo iba a ser la autogestión y la cogestión. Y aún con patrones incluso, si no era la cogestión y la autogestión, pensábamos en una etapa superior de la fuerte democratización de las relaciones laborales. Es decir, de qué manera entraban los derechos ciudadanos al interior de la empresa, al interior de la fábrica, al interior de la oficina. De qué manera entraba el sindicato en la empresa. Fíjense, cuando estábamos pensando todo eso, de qué manera nosotros, desde estas perspectivas, entrábamos a la empresa, de pronto la pandemia nos invirtió todo. Y de pronto estamos en este Zoom. Esta mañana di clase. Y trabajé. Y trabajé desde casa. Y algunos trabajan no dando clases, pero trabajan todo el día desde un Zoom, desde una cámara, desde lo que corno fuera, desde el teléfono, desde un mail. Y cuando parecía que nosotros veíamos en esos libros tan optimistas, hasta hace no tanto, que lo que venía era una etapa de expansión, de emancipación, por la cual entráramos a la empresa con nuestros derechos ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras, de pronto la empresa entró a nuestras casas. Y está acá con nosotros, y de pronto se apropian de nuestra fuerza de trabajo a través de una pantalla. Y uno tiene que laburar así, a 2 metros de mi pieza. Me encanta decir pieza. No sé. Soy todavía provinciano. A 2 metros de mi pieza, de donde me levanto todos los días, estoy trabajando. Y lo que ha pasado en la pandemia es que se ha borrado toda posibilidad del límite entre lo público y lo privado. Es un desafío enorme, que las tareas del cuidado, que aquellos que no pueden trabajar, aquellos que no tienen posibilidades técnicas de poder trabajar.
aquellos que no pueden ir a trabajar. El límite. A mí me parece importante pensar el derecho al trabajo como piso de derecho, como derecho mínimo, como derecho necesario, se desdibuja hoy, porque estamos perdiendo la posibilidad de concebir el límite. ¿Qué es el límite? Es el límite al poder empresarial discrecional. Y esto me parece central. La tarea del derecho al trabajo tiene que ser una reconstrucción del límite. La ley de teletrabajo, de hecho, lo fue. Que pudo ser mejor, que hay una infinidad de proyectos, de esto y de aquello, pero era un límite, un límite. Pero constantemente estamos viendo cómo esos límites entran en una complejidad, entran en una suerte de espacio de tensión donde no llega a ser nítido ese límite. Sin ir más lejos, la ley del teletrabajo que estuvimos operando tanto tiempo, que terminara el DISPO y el ASPO, terminó el DISPO y el ASPO, empezaba el 1 de abril, pero el 1 de abril no empezó porque porque lo que hacemos ahora no es teletrabajo, dijo la resolución 142 del 2021. Y claramente entendemos, somos abogados no negados a entender la realidad. Entendemos que en esos límites de la relación individual también hay una correlación de fuerzas sociales realmente compleja. Yo dije que una de las grandes cuestiones que están teniendo las relaciones individuales y colectivas, por un lado, es la pérdida del límite. Una enorme herramienta que pretendía reconstruir eso, la ley de teletrabajo, no se pudo aplicar. No somos sonsos para no advertir que están absolutamente todas las condiciones técnico-jurídicas como para que sea aplicable hoy y ahora. Y lo que hacemos todos los días de nuestro trabajo es lo más parecido al teletrabajo que he visto en mi vida. Es más, no creo que tengamos otra posibilidad para superar semejante ejemplo colectivo. Pero el punto es, también nos plantea no solamente los límites en la relación individual de trabajo, nuestros límites colectivos. Cecilia evocaba constantemente sus luchas colectivas. ¿Cómo que no? Claro que las hay. Mencioné en este momento también la lucha de los trabajadores de la sanidad, que hacen asambleas para fingir, y de esa manera fingen huelgas. Hacen asambleas para de esa manera protegerse y seguir y darle cauce a la lógica colectiva. Pero del mismo modo que yo pensaba esto, cómo se van borrando todos los límites dentro de lo individual, pensaba también qué es la lógica de la construcción colectiva, la acción y la organización colectivas, la acción y la organización de trabajadores y trabajadoras a través de una organización sindical. Y esto es necesario pensarlo también en tiempos de DISPO y ASPO y tiempos de cuidarnos. Estamos frente a una enorme fragmentación de los colectivos. A ver, podríamos agarrar y hacer una tarea que nos llevaría un buen rato, pero cada vez que tenemos un caso, imagínense a nosotros, abogados y abogadas de trabajadores y trabajadoras, tenemos una enorme fragmentación de los colectivos, que mayores de 60 años, que menores de 60 años, que embarazadas, que no embarazadas, que grupos de riesgo que van mutando, personas que son indispensables para el cuidado de un niño o un adolescente o adolescentes, trabajadores esenciales. ¿Qué es esencial, la actividad o el personal? Y ahí ya estamos discutiendo también. Trabajadores no esenciales. ¿Quiénes son no esenciales y pueden laburar desde la casa? Y hay quienes no son esenciales y unos que pueden y otros que no pueden. Agregale y sumale esto a la resolución 4 conjunta de trabajo y salud, cuando dice, y los que están vacunados, medio vacunados, también se tienen que reintegrar al trabajo. Una enorme heterogeneización de la fuerza de trabajo. La fragmentación de los colectivos. Cuando pensamos el derecho social, el derecho colectivo, cuando pensamos el derecho social, el derecho del trabajo, lo pensamos desde las categorías propias de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Si una forma de
establecer estándares colectivos, derechos universales. Y estamos asistiendo a una brutal fragmentación de esos colectivos y a una brutal heterogeneidad en la regulación de esos colectivos. Y pensemos la lógica de la acción y la organización sindical. ¿Cómo hoy una organización obrera, cómo un sindicato, cómo un delegado representa a sus compañeras y compañeros? Si la organización sindical es unidad, uniformidad también, si se quiere, cuando uno regula a través de la lógica colectiva, pero también es proximidad. La lógica sindical es territorialidad. Y acá nos llenamos de incógnitas, nos llenamos de preguntas. ¿Cómo se reconstruye un derecho al trabajo frente a esta situación? De fuerte fragmentación, de pérdida de la territorialidad, de aislamiento, de distanciamiento, que son todo lo contrario a las lógicas individuales y sobre todo colectivas del derecho social. Estamos en un territorio de disputa, se me ocurre. Perdón, no, creo que no di absolutamente ninguna certeza. Pero este es como decía Cortázar, ¿no? Es un modelo para armar. Es un territorio de disputa donde vamos a tener que decir muchas cosas. Desde lo jurídico, claramente, vivimos constantemente en el limbo. El mismo día que el decreto, que hay un decreto, un DNU, el 235, que dice que tenemos que circular menos y cuidarnos más, sale una resolución conjunta que dice que tenemos que volver al trabajo si estamos medio vacunados. La ley de teletrabajo, que fue una gran construcción colectiva, por otro lado nos dicen, no, sí, se parece al teletrabajo, pero no se aplica, no se aplica para esta pandemia. La resolución 207 que establece como ejemplos, ¿no? La resolución 207 del 2020 que habla sobre los trabajadores y personal de riesgo que deben gozar íntegramente con sus remuneraciones. De pronto tenemos desde octubre una regulación que dice que no, que tienen sumas no remunerativas. ¿Cuál se aplica? El 223 bis, perdón, los decretos que me dicen que están prohibidas las suspensiones, pero las suspensiones existen, a tal punto que me dicen que no se van a computar los plazos de día de suspensión, una resolución por ahí, y se aplica el 223 bis, y hemos construido el 223 bis, más que en una modalidad de pago de alguna plata en las suspensiones, la hemos convertido en una modalidad ad hoc de suspensión económica. ¿Qué sé yo? Hablaba Cecilia del trabajo de género. ¿Cuál es la línea? La de la fallida resolución conjunta 3 del 2020 del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio de Trabajo, que reconocía todos los derechos a las tareas del cuidado, o estas módicas regulaciones que tenemos a través de la resolución 207. Y tenemos espacios de tensión donde claramente tenemos que aguzar el sentido, esforzar la interpretación política y entender cómo en este pandemonio no existen normas que dicen una cosa pero no, y dicen hay normas contradictorias constantemente. Lamento no de dar absolutamente ninguna certeza, qué sé yo, no me salen, no las tengo por otra parte. Pero me parece que como abogados de trabajadoras, trabajadores, abogados laboralistas, tenemos que repensar el derecho del trabajo en este contexto de fuerte fragmentación de los colectivos, de pérdida de territorialidad, de aislamiento, de distanciamiento, de pérdida del límite. La pérdida del límite implica aumento del poder discrecional del empresario. Repensar el derecho de trabajo bajo esas categorías, pero no saliendo por la banderola, Ojo. Si nosotros mantenemos hasta casi un híbrido, que hasta casi parecería un híbrido, ¿cuál es? La doble indemnización conjuntamente con la nulidad del despido, es porque... Hola, ¿se me escucha? No sé qué pasó, pero bueno, estas cosas que pasan. Voy cerrando con esto.
Lo que digo es, como un viejo título de Alcira Argumedo, que nos ha dejado tan huérfanos y hace tan poquitito por esta peste, hablaba de un horizonte sin certezas. Pero en la construcción de esas nuevas certezas, la construcción del límite, la territorialidad, la proximidad, la unidad, tanto organizativa como regulatoria, no tenemos que salir por la banderola. Por ahí venía cuando se me cortó la cosa. Y digo que el gran ejemplo es esta suma de doble indemnización más nulidad del despido. Y no puede ser estos esperpentos que quieren inventar cada tanto, ahora con la flexiseguridad y, en definitiva, un nuevo cuento para en el medio de este desastre, quitar los pocos derechos que realmente no tenían cuestionamiento, como es la indemnización por despido. Digo que si el derecho del trabajo que viene es un modelo para armar, ese modelo para armar tiene que significar semantizar de modo diferente los problemas de siempre. ¿De qué manera se empodera a trabajadores y trabajadoras en la relación individual de trabajo? Se reconstruye ese límite y se profundiza ese límite, porque profundizar ese límite implica democratizar las relaciones del trabajo. Y fundamentalmente, reconstituir algo que va a costar mucho, reconstituir la lógica colectiva. El derecho al trabajo son esas dos grandes dimensiones. Es el límite en lo individual frente a la libertad contractual que siempre esgrime el patrón, pero también la construcción de la acción y la organización colectivas. Creo que eso harían los compañeros, que en estos días, en estas próximas horas vamos a estar recordándolos. Seguramente eso estarían pensando Centeno, Alaiz, Fresneda, Candeloro, y un homenaje a ellos en este momento. Nada más.